Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 6 de Primera de Juan. ¿Lo encontraron? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Padre, prepara nuestros corazones para poder ser bendecidos con tu santa palabra, pidiéndote que nos edifiques, que nos instruyas, que fortalezcas la fe del débil. Padre amado, donde quiera que esta palabra llegue, sea de gran bendición para las vidas, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese, por favor. He titulado esta enseñanza el testimonio de la sangre y el Espíritu. El testimonio de la sangre y el Espíritu. Y este mensaje, o más bien esta enseñanza, no es de gritos, ni de patadas voladoras, ni de saltos mortales, sino que es algo para que quede dentro de nuestro corazón, aprender acerca de este tema. Cuando los discípulos de Jesús comenzaron a salir por el mundo, hasta entonces conocido, y fíjense bien, anunciaron en el poder del Espíritu Santo las buenas nuevas de salvación. En el poder del Espíritu Santo, es decir, estoy hablando que esta obra no se puede realizar en la carne, con nuestras habilidades humanas. Lo que es el predicar las buenas nuevas de salvación solo se puede hacer en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, aquella recién nacida iglesia, si ustedes leen el libro de los Hechos, comenzó a crecer a pasos agigantados. De tal manera que aquellos 120 en el aposento alto, muy pronto fueron 3,120. Cuando en el primer mensaje de Pedro 3,000 personas vinieron a los pies del Señor. A los pocos días, otra vez Pedro volvió a predicar después de la sanidad de aquel hombre cojo, parece que allí fue, y 5,000 almas vinieron a los pies del Señor. Es decir, de la noche a la mañana aquella iglesia tenía más de 8,000 personas en cuestiones de días. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, dice que la iglesia crecía en número y que venían a los pies del Señor los que habían de ser salvos. Porque solamente los que han de ser salvos vienen a los pies del Señor. Los que se van a perder nunca vienen a recibir a Cristo. Pero los que van a ser salvos vienen al conocimiento, humillados a los pies del Señor. Bueno, el punto está de que allí se nos habla cómo la iglesia está creciendo, porque uno de los temas principales de Hechos es que la iglesia le pertenece al Señor Jesús. Estoy diciendo que la iglesia le pertenece al Señor Jesús, que la iglesia no pertenece a ningún líder. La iglesia no le pertenece a ningún líder o a un grupo de personas, sino que la iglesia le pertenece solo al Señor Jesucristo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no le pertenece a un hombre? ¿Por qué la iglesia no le pertenece a un líder? ¿Por qué la iglesia no le pertenece a una denominación? ¿Por qué? Porque quien pagó por la iglesia, quien derramó la sangre por la iglesia, no fue un hombre, no fue una organización, no fue un comité. El que pagó por la iglesia y derramó su sangre fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Milton, tengo feedback en mi monitor de mi micrófono. En el libro de Hechos, allá en el capítulo 20,
Y versículo 28, la escritura lo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Observen, este versículo es interesante porque nos dice que los hombres que estamos al frente de una iglesia como líderes acá en la tierra hemos sido puestos por el Espíritu Santo. Os ha puesto el Espíritu Santo, ¿pero para qué? ¿Para ser dueños de la iglesia? No, para apacentar la iglesia, que dice que ¿de quién es la iglesia? Del Señor. ¿Y qué más dice? La cual Él ganó por su propia sangre. Alaben a Dios. La ganó con su propia sangre. Aleluya. La adquirió con su propia sangre. Estoy diciendo pues que ningún líder o pastor, ningún líder o pastor ha muerto jamás para redimir a la congregación. El Papa de Roma no ha muerto por nadie. Joseph Smith no ha muerto por nadie. Carlos Russell no ha muerto por nadie. Elena White no ha muerto por nadie. Quien murió por la iglesia se llama Jesucristo. Aleluya. Yo he observado en estos 44 años de ser pastor que hay gente que le es más fiel a una organización, a una denominación, que al que pagó por su alma en la cruz del Calvario. Así que vienen acá y andan buscando una iglesia de su misma denominación, andan buscando lo mismo, y de repente se congrega una iglesia y dice: ya encontré una iglesia de las mías. ¿Cómo que de las tuyas? O por ejemplo, cuando algunas veces les pregunta: ¿y dónde te congregas? En la iglesia de Pineda. ¿Quién les ha dicho a ustedes semejante tontería, que yo soy dueño de una iglesia? Yo no soy dueño de ninguna iglesia. El dueño de la iglesia, el que es cabeza de la iglesia, el que es el Señor de la iglesia, el que manda más en la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él pagó el precio de la redención. Nadie más ha pagado el precio de la redención. Ismael Pineda no ha muerto por ustedes. El superintendente de la Asamblea de Dios no ha muerto por ustedes. Dante Hebel no ha muerto por ustedes. Ningún predicador, Gary Lee no ha muerto por ustedes. Antonio Bolaines no ha muerto por ustedes. Nadie moriría por ustedes. Aleluya. Quien ha muerto por ustedes se llama Jesucristo. Alaben a Dios, se llama Jesucristo. ¿Saben ustedes que Pablo más tarde remarcó este hecho cuando le escribe a los Corintios? Y en la carta a los Corintios, porque había gente que decía: yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo. Porque lamentablemente hay gente que sigue a pedazos de hombres y a pedazos de mujer. Aleluya. Es decir, no sigan a un hombre completo, pues a un pedazo de hombre, a un pedazo de mujer. Y decía Pablo: bueno, algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Apolos. ¿Acaso murió Apolos por ustedes? ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿O acaso murió Pedro por ustedes? Dice Pablo: no, dice, yo no he muerto por ustedes, sino que quien murió por ustedes es el Hijo eterno del Dios viviente. Entonces estoy estableciendo en esta tarde que Jesús nos compró con su sangre preciosa. Entonces, si Cristo nos compra con su sangre preciosa, somos pertenencia de Él. Nosotros tenemos aquí, Cristo tiene un título de propiedad y nosotros tenemos un sello, dice Apocalipsis. Y dice que tenemos las arras del Espíritu. El sello de las arras del Espíritu indican en nuestra frente que nosotros no vemos ese sello, pero los demás seres angelicales lo ven, que dice que pertenecemos a Cristo, que somos propiedad de Cristo Jesús. Pertenencia del Señor. Él tiene título de propiedad sobre nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Somos pertenencia del Señor. Y una vez más, la cabeza de la iglesia
La cabeza de la iglesia no es el Papa de Roma. La cabeza de la iglesia no es ningún hombre de esta tierra. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y el representante de la iglesia en la tierra tampoco es ningún hombre. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios, el cual habita en cada uno de nosotros. Por eso es que, como Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Así como en esta pareja que tenemos acá, Él es la cabeza. ¿Y ella es qué es ella? No, ella es el cuerpo, hermano. Ella es el cuerpo. Él es la cabeza. Así como aquí en este hogar del hermano Maico y la hermana Blanca, Él es la cabeza. Ella es el cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo no comienza de la nuca para arriba, comienza de la nuca para abajo. Porque una hermana me dijo: a mí está bien que Él sea la cabeza, pero yo soy el cuerpo, pero yo soy la nuca y lo muevo para donde yo quiera, me dijo. Mire, bien filosófica la hermana. No, está bien que sea la cabeza, pero yo soy la nuca y lo muevo para donde me dé la gana, me dijo. Vaya, está bien. Entonces, bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y yo quiero estar contento de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Imagínense ustedes ser las manos de Cristo, ser los pies de Cristo, el corazón de Cristo, los pulmones de Cristo, ser todo lo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? Que Cristo habla a través de nosotros, ve a través, discierne a través de nosotros, le extiende las manos a través de nosotros. Aleluya. Bueno, un objetivo primordial de nuestra existencia como cuerpo de Cristo. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué? Para difundir el evangelio. La iglesia existe con un propósito primordial, y es difundir el evangelio. Y esto es posible cuando nuestras vidas son un testimonio continuo del poder transformador de Dios. Cantamos un coro y el coro dice: yo soy testigo del poder de Dios, de cómo Dios transformó nuestras vidas, de lo que Dios vino a hacer en nuestras vidas, que estaba hecha a pedazos, estaba destruida, es decir, no era ni vida, pero llegó el Señor y puso las cosas en el orden perfecto, y ahora alabamos a Dios por eso. Aleluya. La iglesia comenzó con personas que habían testimoniado personalmente de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así comenzó la iglesia. La iglesia no predicaba que quién era la esposa de Caín. ¿Qué le importaba a la iglesia quién era la esposa de Caín? ¿Qué le importaba a la iglesia cuántos animales entraron en el arca de Moisés? ¿Ah? No importaba cuántos entraron en el arca de Moisés, ¿vea? En el arca de Moisés no entró ninguno, porque el arca fue de Noé. Bueno, el detalle está que no andaban con esas preguntas, voy a decir la palabra correcta, preguntas tontas, preguntas sin sentido, que si se va a salvar, si usa aretes, si se va a salvar, si se pintan los labios, un montón de preguntas que no tienen sentido. No, la iglesia hablaba de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. De eso hablaba la iglesia. Y a lo largo de los siglos, la iglesia pudo sobrevivir en tiempos difíciles y prosperar en otros momentos. Porque escuche bien, estoy hablando de dos momentos. Todas las iglesias, la iglesia del Señor y una iglesia local, todas atraviesan por momentos difíciles. Si no, no fuera iglesia. ¿Entendió? La iglesia tiene enemigos poderosos y usa humanos para estorbar a la obra del Señor. Pero la iglesia ha podido sobrevivir en tiempos
peligrosos, tiempos difíciles, y prosperar en tiempos bonancibles. Es decir, hay tiempos donde el viento sopla y el barco navega, se va a velocidad, y hay tiempos en que el barco se enfrenta a tormentas. Pero nunca la iglesia ha fracasado, nunca el barco de la iglesia se ha hundido, porque el capitán Cristo Jesús va al frente de ella. Aleluya. La iglesia, los que hemos experimentado el poder transformador de la sangre de Jesús. Ese es mi tema. Hemos sido rociados, tocados con el poder transformador de la sangre de Jesús. Estoy hablando que nuestra transformación no es el producto de una psicología barata, de un mensaje que te hable de cosas positivas. No, nuestras vidas han sido transformadas por el poder transformador de la sangre de Jesús. Es por ello que yo no creo en alguien que dice que ya conoció al Señor y sigue siendo el mismo bandolero, sigue siendo el mismo animal. No. Tú no has, la sangre de Cristo no te ha tocado. Porque cuando la sangre de Cristo te toca, la sangre de Cristo tiene un poder transformador. Aleluya. Esa sangre penetra nuestros pensamientos, así como la palabra recorre todo nuestro ser, escudriña el corazón, te limpia la mente, te limpia todo. Aleluya. Por eso, por ejemplo, la persona que ha traído arrastrando adicciones de esto, adicciones de lo otro, odios, rencores, resentimientos, amarguras y todo lo que hay, el Señor llega hasta ahí. Y la sangre de Cristo te transforma. Aleluya. Y cuando nosotros hemos experimentado ese poder transformador, le hablamos a otros del tremendo cambio que se ha operado en nosotros. Hoy hablaba con una persona y le hablaba exactamente de esto. Le digo, el hombre que usted tiene frente a usted era la persona más orgullosa que había, quizás en el planeta Tierra. Era orgulloso, soberbio, engreído, el mono como él solo. Claro, el Señor me hizo guapo. Imagine qué soberbia la mía, ¿no? Entonces, así como Nabucodonosor, Babilonia, la que he construido. Prácticamente le digo, no hablaba con nadie. Y máxime cuando me metí a estudiar para sacerdote, peor, ahí el orgullo se me fue más para arriba todavía. Porque la gente me veía, padrecito. Digo, en la mano nada más, hija. Entonces, y el Señor ahora, qué maravilloso el cambio que Dios hizo en mi vida. De eso hablamos, de eso testificamos, que la sangre de Cristo tiene poder. Y por eso es que en los Hechos de los Apóstoles se relata este poder, el poder que tiene el testimonio de nuestras vidas transformadas por el poder de la sangre. Donde quiera que llegaban, inclusive los pueblos decían, ahí vienen los alborotadores. Porque ninguna ciudad donde llegaba el evangelio, la ciudad seguía igual. Cuando llegaba el evangelio a una ciudad, los libros de hechicería terminaban quemados. Los ídolos terminaban quemados. La religión perdía porque llegaba el poder vivo del evangelio del Señor. Aleluya. Aquel hombre mandón, aquel hombre bestia, se convertía en un corderito del Señor. Aquellos hijos desobedientes se convertían en hijos desobedientes. Aquella esposa que quería mandar al marido, lo mandaba más.
Aleluya. Y como ahora se convierte en corderito, ahora se las desquitan lo que antes hacían los machistas. En el capítulo 10, versículo 10, perdón, del capítulo 1, ahí encontramos, por ejemplo, que viene, esto estamos en el libro de los Hechos 1:10, cuando dice que 1:10, estando los discípulos, estaban de pie en el monte de los olivos, y estando ellos con los ojos clavados en el cielo, viendo que Jesús iba siendo levantado. ¿Y qué dice que pasó ahí? Mientras Jesús estaba ascendiendo, dos ángeles se les aparecen. Y quiero parafrasear básicamente lo que le dijeron a los discípulos. O sea, Jesús va levantado y están clavados viendo el cielo. Los ángeles vienen y dicen: hola, hello. ¿Por qué ellos estaban qué? No, quiero usar la palabra muy salvadoreña, clavados, viendo el cielo. Y como que los ángeles dicen: hey, ¿y ustedes se van a quedar todo el tiempo clavados en el cielo? ¿Se van a quedar clavados en el cielo? Aleluya, ya van a ver ustedes por dónde vengo. No, le dice, Él viene otra vez. Jesús viene otra vez. Pero ahora no se queden ahí. Poneos en marcha. Hagan lo que Él dijo que tenían que hacer mientras Él viene de nuevo a la tierra. Hagan lo que Él dijo que tenían que hacer. Bueno, hace 44 años el Señor llegó a mi vida. Y el próximo año voy a hacer una fiesta. El día que cumpla 45 años, si el Señor me permite, de estar en Cristo Jesús. Pero voy a hacer en los 45 años de ministerio. Va a ser mayo 7. Mayo 6 o 7. Porque desde entonces, desde que me convertí, yo escuchaba a la iglesia. Cuando los pasaban los hermanos a testificar: hermanos, estemos listos. Porque puede ser que esta noche el Señor venga. Esa era la vida de antes de los aleluyas. Que nos acostábamos, hermano Miguel, y lo primero que decíamos: Señor, si estoy bien dormido, despiértame para irme contigo. Es decir, nos dormíamos con la expectativa de que el Señor pudiera venir esa noche, o que el Señor pudiera venir el siguiente día. Así vivía la iglesia. Por eso es que la iglesia era una iglesia consagrada. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que ayunaba. Era una iglesia que buscaba el rostro del Señor. Era una iglesia que no estaba entre entretenimientos, porque sabía que Cristo podía venir en cualquier momento. Y han pasado 44 años. Y aquello que yo aprendí que Cristo puede venir hoy, lo sigo enseñando hasta el día de hoy. Y sigo proclamando: Cristo viene pronto. Cristo puede venir hoy. Muchos de mis amigos dejaron de predicar que Cristo viene. Inclusive algunos de ellos que me ha llamado alguna vez para tocar el tema polémico, dice: pero tú sabes que primero se tiene que construir el tercer templo de Jerusalén para que Cristo venga. Que primero se tienen que dar estos detalles y empiezan a mostrarme algunas señales que se tienen que dar. Yo le digo: parece que no has leído bien las escrituras. Porque, en primer lugar, el anticristo no se va a mostrar, no puede aparecer hasta que la iglesia haya desaparecido de la tierra.
a ser edificado mientras la iglesia esté aquí. Ya cuando la iglesia se vaya, entonces sí, porque la gran tribulación es el trato de Dios con el pueblo de Israel, ya no con los gentiles, sino el trato de Dios con Israel. Es decir, el tiempo de los gentiles se terminó cuando la iglesia se va. Entonces le digo, algo anda mal en tus conceptos, que no lees bien las escrituras. Y por eso, dice, por eso es que yo ya no sigo predicando que Cristo viene. Yo no sigo predicando. Uno de ellos inclusive le llamó falacia. Yo no sigo predicando esa falacia. Yo sí sigo predicando. Y para mí no es una falacia. Cristo viene pronto. El Hijo de Dios puede venir en cualquier momento. Mas sin embargo, nosotros no sabemos cuándo. Y por eso es que ustedes vienen mucho a escuchar al hermano Bolaines, porque piensan que él les va a decir cuándo. Él tampoco sabe cuándo. Nobody knows when he's coming. Nadie sabe cuándo él viene. Ni los ángeles. Solo el Padre. Solo Dios, pues. El único que sabe cuándo viene. Pero que viene, viene. Ahora, ¿qué debemos de hacer mientras Él viene? En Hechos 1:8, ahí la palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y estar ahí, poder de Dios. Para eso, que se nos caiga el pelo de hablar en lenguas. No. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer mientras Él viene? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estoy en contra de que usted sienta el poder del Espíritu Santo de Dios y que dance y que hable en lengua. No, no, no. Es parte de nuestra teología pentecostal. Pero el punto está cuando me clavo nada más en hablar en lenguas y en danzar, y estoy dejando lo más importante que el Señor dijo. Y es ser testigo. Ser testigo. Es decir, es bueno esperar con impaciencia el regreso de Jesús. ¿Cuántos lo están esperando? Pero lo más importante, es decir, es que, hermano, aquí paso todo en la iglesia esperando al Señor, hermano. Aquí estoy esperándolo. Así como, por ejemplo, hay iglesias, sectas que han dicho que Cristo viene tal día y se meten al templo un mes, todos se visten de blanco y están todos esperando y llega el día y Cristo no vino. Así que hay muchos que se meten en la iglesia. ¿Y qué estoy haciendo, hermano? Leyendo todo el día la Biblia, esperando el regreso del Señor. ¿Qué está haciendo en esa mecedora? Esperando al Señor, pastor. ¡No! Aleluya. No, no, no y no. Imagínense ustedes que agarro mi guitarra y me voy a un monte y empiezo a cantar. Yo sé que Cristo viene y espero su venida, y paso 24 horas, 7 días, todo el año cantando con mi guitarra, esperando que lo que va a hacer es que me voy a morir de inanición por no comer. Y me voy a morir y Cristo no vino. No. Él dice que lo está esperando y debo estarlo esperando. Pero mientras Él llega, tengo que estar siendo testigo del poder de Dios a las almas que lo necesitan. Difundir el evangelio y contarle a este mundo perdido que no todo está perdido. Decirle a este mundo perdido que hay esperanza y que la única esperanza se llama Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La única esperanza se llama Jesucristo. No se llama un sistema político, no se llama X presidente, no se llama ¿qué? Sistema de gobierno. Todo puede fallar, pero el que no falla se llama Jesucristo.
La historia pues de la salvación es la cruz y la tumba vacía. Hermano Miguel, es la cruz y la tumba vacía. Pero no todo termina en la tumba vacía. No. Cristo no esperaba que sus discípulos pararan su vida cotidiana. No, que abandonaran la vida cotidiana y se sentaran en una colina a esperarlo. El gran error que cometió la iglesia primitiva fue haber vendido sus propiedades y haber traído todo el dinero y ponerlo a los pies de los discípulos, porque pensaban que la venida del Señor estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué produjo eso? Una tremenda hambre en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tuvo que recibir ofrendas que Pablo recogía porque cometieron el error de pensar de que Cristo venía la siguiente semana, el siguiente mes. Y todos nosotros nos hubiéramos perdido si Cristo hubiera venido en ese tiempo. Gracias a Dios que no vino y nos dio oportunidad a nosotros de ser salvos. Mientras yo espero al Señor, tengo que estar difundiendo el mensaje poderoso del Evangelio. Y a partir de este punto, ya aquí donde llego a mi mensaje, el énfasis cambia. Los discípulos comienzan a difundir la buena nueva, siempre recordando que lo que Jesús había realizado en la cruz, lo que Jesús había hecho en su ministerio. Es decir, decía Pedro, decía Pablo, decía especialmente Pedro y Juan, lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos hablar de otras cosas sino de lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, yo he visto tantas vidas transformadas por el poder de Dios, brujos transformados por el poder de Dios, hechiceras transformadas por el poder de Dios, hombres drogadictos transformados por el poder de Dios, borrachos transformados por el poder de Dios, hombres pecadores, hombres asesinos como aquel que le decían el diablo, que llevaba 47 muertes al hilo, que les sacaba el corazón, les abría con el puñal que andaba con la navaja, les abría aquí en el pecho y sacaba el corazón y se lo comía. Así vivo el corazón. Y el diablo fue transformado por el poder de Dios. Y el diablo murió predicando el mensaje poderoso del Evangelio al muchacho que apodaban el diablo. Eso lo he visto, que la sangre de Cristo, es decir, estoy hablando que hay un hilo carmesí, un hilo rojo que atraviesa toda la Biblia de punta en punta, y que luego ese hilo carmesí, esa arteria, luego se divide en vasos capilares, y que a donde la sangre de Cristo llega, a donde la sangre de Cristo toca, hay un cambio, hay un poder que te transforma y te cambia. Aleluya. Nosotros cantamos en nuestra pequeña ignorancia, una gota de su sangre. No, el Señor no necesitó una gota para cambiarme. Fue una pequeña milésima que salió de un vaso capilar. Solo tocó, y cuando tocó, la vida es cambiada. Eso es lo que se llama el poder de la sangre. El poder de la sangre. Usted ha sido transformado por el poder de la sangre. El poder de la sangre. Usted tiene la señal de la sangre. Imaginen ustedes la sangre santa, inmaculada del Cordero de Dios sobre usted. Si la sangre de aquel cordero que mataron cuando salieron de Egipto fue suficiente para evitar que el ángel de la muerte entrara a matar al primogénito de los israelitas, ¿cuánto más ahora? ¿Por qué cree que el enemigo no se lo acaba a usted? Porque usted tiene la señal de la sangre. Por eso es que yo sigo creyendo que una persona que ha sido rociada, tocada con la sangre de Cristo, ¿cómo el demonio va a llegar ahí? Si llega la sangre, lo quema, lo destruye. Y por eso es que debemos tener cuidado, que hay cuadros de esquizofrenia que se parecen como que la persona está endemoniada y la persona no está endemoniada. Son cuadros de esquizofrenia.
Y el cuadro es lo mismo, la persona se vuelve loca, la persona se vuelve violenta, la persona hace cosas terribles. Y uno dice, ¿está endemoniado? No, lo que está es loco. ¿Y por qué está loco? Porque cuando usted se clava algo en la mente, aquello, y lo lleva a un estado depresivo, y lo lleva a un estado de que no puede dormir, es decir, la mente se debilita, el cerebro se debilita, y cuando de repente empieza a cantar que usted creó la gasolina. Digo, hablo de un hermanito allá por mi lugar, que ese hermanito no dormía, y se descuidó en su comida, porque muchos hacen eso, que por hacer dinero viven a puros huevos. Huevo en la mañana, huevo al mediodía, huevo. Los que compran un cartón de huevos dicen que ahora están caros. Yo no, como nunca sé a qué precio compro las cosas, pero que se comía un huevo en la mañana, un huevo al mediodía, un huevo en la tarde. Eso era toda su comida. Se debilitó. Y de repente allá en la iglesia el hermanito empezó, que decía que él había creado la gasolina. Él había inventado la gasolina. Yo me recuerdo ese caso. Y me dijeron, hermano, está endemoniado. Y llegué, lo vi, le dije, no está endemoniado. ¿Y qué hacemos? Vayan a comprarle. Y esa vez, si yo le digo un consejo medio raro, vayan a comprarle, le dije, un Red Bull. Y aunque ustedes no lo crean, se tomó el Red Bull. Y después del segundo día de tomarse un Red Bull, estaba bueno. Se había alimentado su cerebro. Y entonces, después dije, bueno, no voy a recomendar eso porque eso es veneno. Lo que los mando es que cuando alguien se pone así, denle Neurobión, que fortalezca su cerebro. Su mente se fortalece, el cerebro se fortalece, porque el enemigo sí puede atacar la mente de alguien si está débil, pero si está fuerte, el enemigo no puede llegar. Usted ha sido tocado con la sangre poderosa y transformadora de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, y por eso es que la iglesia sigue creciendo. Porque en ese contacto Dios mío, lo que estoy diciendo es fuerte. En ese contacto que tenemos con la gente, es decir, cada vez que nosotros estrechamos la mano de alguien, nosotros somos bendecidos. Estamos bendecidos. Hasta aún el pelo de nuestra cabeza está bendecido. Aleluya. Imagínense ustedes cuando aquel profeta murió y luego enterraron a alguien. Y la persona que estaban enterrando tocó los huesos del profeta, que ese milagro lo vamos a ver dentro de poco. Y cuando lo enterraron y el cuerpo tocó los huesos del profeta, volvió a la vida, porque aún los huesos tenían poder. Aleluya. Si los huesos tenían poder, ¿cuánto más cuando le damos la mano a alguien? Vidas que han sido tocados con la sangre transformadora de Cristo Jesús. Aleluya. Le ponemos la mano a alguien en la frente. Manos que han sido tocadas con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y por eso la gente dice, viera lo que sentí un fuego, sentí que algo salía. No, de nosotros no sale nada. Lo que tenemos es que hemos sido tocados con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Aleluya. Cantamos un canto. Yo había pasado 7 años tratando de llevar a mi papá a los pies de Cristo y no lo había logrado. Era discusión tras discusión. Una vez le regalé una Biblia. Papá, ya no vamos a hablar. Aquí está la Biblia y aquí está la Biblia católica. Compárelas porque usted dice que no es la misma. Y después me dijo, mira vos, son iguales vos. Son iguales. ¿Y por qué en la Biblia, por qué los curas no enseñan de que no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra? No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque solamente yo soy Jehová. Ahí está el asunto, le dije, pero yo no le voy a decir nada. Lea usted, siga leyendo, le dije. Pero me recuerdo un día, agarré una guitarra que él tenía y me puse en el patio. Y yo había escuchado aquel canto que cantaba el hermano Manuel Aguilar aquí en la iglesia. Llegó buscando el borracho a su amigo el cantinero. Le dijo, estoy de fiesta, quiero gastar mi dinero. Pero el punto está que le dijo, el cantinero le dijo, y le contestó el cantinero, aquí ya no vendemos vino,
Desde que acepté a Cristo, Cristo cambió mi destino. Mejor yo te invito, ven a la iglesia conmigo. Y luego dice, y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. El uno cerró la cantina, el otro ahorró el dinero, y ahora los dos se dedican a predicar el evangelio. ¡Ay! Yo estaba cantando ese canto, no sé qué me dio, lo estaba cantando. Y me dijo, hey, ¿cómo es el volado? Me dijo. Mi papá, ¿cómo es ese volado? Me dijo. Que el cantinero cerró las cantinas desde que aceptó Cristo. Y el otro se ahorró el dinero. Sí, le dije, cántalo de nuevo, me dijo. ¡Ja! Le dije, ya caíste, camarón, dije. Y lo volví a cantar el canto. Y mi papá le decía, cerró la cantina. Él se echaba sus tragos de vez en cuando, ¿va? Y gastaba su dinero de vez en cuando. Y entonces, después de eso, solo fue cuestión de tiempo para que el pez cayera redondo delante de Cristo Jesús. Estoy hablando lo que puede hacer un canto. Lo que puede hacer un canto, lo que puede hacer algo de una vida que ha sido bendecida con el poder transformador de la sangre de Cristo Jesús. Bueno, al llegar aquí, denme 2 minutos y termino. Los creyentes se toparon con una de las preguntas más importantes del mundo. Es decir, pasó el tiempo del crecimiento de la iglesia y ahora se topan con una de las preguntas más importantes. ¿Cómo se salva uno? Es decir, decimos que somos salvos, ¿cierto? Pero ¿cómo se salva uno? Próximo domingo, aquí en la tarde. Póngase de pie. ¿Cómo se salva uno? ¿Cómo se salva? ¿Cómo es que nos llega la salvación? Próximo domingo por la tarde vamos a hablar del tema ¿cómo somos salvos? Porque somos salvos. Padre, te damos gracias. Te pido, te suplico, Señor, que tu palabra haya llegado a lo profundo de nuestro corazón. Señor, y que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la puedas terminar, Señor. Púlenos. Quita todo lo que estorbe en nuestras vidas. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén y amén. Si alguna persona no tiene a Cristo Jesús y quiere entregarle su vida al Señor, ¿hay alguien que le quiera rendir su vida a Cristo Jesús en esta tarde? ¿Hay alguna